Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Muy bien. Mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, quiero agradarte con temor y reverencia. La última parte, o la tercera parte de la carta a los Hebreos, que es la base bíblica de nuestra nueva temporada, que ya casi concluye, pon tus ojos en Cristo. Sí, tiene una tercera parte que va desde el capítulo 10, versículo 19 de la carta a los Hebreos, hasta el capítulo 12, versículo 29, que es a donde vamos a llegar el día de hoy. Es decir, al final del capítulo 29, del versículo 29. Del capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Ya lo hemos dicho, pero lo enfatizamos cada vez. El autor sagrado en la carta a los Hebreos pone la supremacía de nuestro Señor Jesucristo frente a nosotros. Nadie hay por encima de Él, ni en los cielos, ni en la tierra. Lo podemos leer allí. Se presenta también al Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote, el único digno que fue entregado, se entregó a sí mismo, nadie lo entregó, Él mismo se entregó por nuestros pecados en propiciación, redención, en salvación para nosotros. El gran sumo sacerdote que lo hizo una sola vez y para siempre, dándonos libre acceso por la gracia a nuestro Padre. Pero se requiere una fe, como lo hemos dicho, genuina, verdadera, sincera, para evitar entonces la apostasía, que es que después que conozcamos por allí a los alrededores y seamos envueltos en las cosas de la gracia del Señor, vayamos por no tener una fe sincera a retroceder y después no haya remedio para nosotros. Por eso, al pedir esa fe genuina, el autor sagrado nos presenta la galería de los héroes de la fe y comenzando el capítulo 12 comienza diciendo: pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. No te distraigas con las cosas buenas, no te desvíes con el pecado pecaminoso, sino mantén tu camino libre de obstáculos, allánalo, guárdalo, balízalo, acomódalo y camina bien para que lo que está torcido se enderece, lo que está enfermo sea sanado y tú puedas caminar tranquilamente, pero pon tus ojos en Cristo. Y esta última parte es una exhortación divina y aún en el griego se utiliza esa palabra, esa exhortación divina para no rechazar al Señor. Y es algo interesante. La gracia de Dios es un regalo para nosotros, sí. Pero que el ser humano tiene la autoridad o la potestad en su conciencia, en su voluntad de rechazarla, también es cierto. Y por eso la exhortación del escritor sagrado de, ojo, no vayan a rechazar la gracia del Señor. Exhortación fuerte, cuestión bastante compleja y muy delicada, mejor dicho, pasemos este trago, un café por eso. Maravilloso, maravilloso. Entonces, ¿cómo concluye el autor sagrado el capítulo 12 de esta tercera parte, que es esa exhortación, como lo hemos dicho, a la fidelidad a Dios, en medio de ejercer la fe y la fortaleza del Señor en medio del sufrimiento? Bueno, pues termina con una advertencia muy importante. Capítulo 12 de la carta a los Hebreos, versículo 25. Dice: mirad,
Y ese mirada es el blepo en griego, que es presta sumo cuidado, presta mucha atención, mira con cuidado, escudriña muy bien. O dijéramos en nuestro contexto hispanoamericano, latinoamericano, abre el ojo, pon cuidado, mira. Ese es el mira, no es que ven y mira esto, no. Presta sumo cuidado. Es una mirada cuidadosa, exhaustiva, una mirada que analiza, una mirada que presta atención. Es como cuando alguien está hablando y a su interlocutor le dice, mírame que quiero decirte algo. No es el hecho de que no lo estaba viendo y que ahora sí lo está viendo, no, es concentra tu atención en mí, que lo que te voy a decir es sumamente importante. Teniendo en cuenta esto, dice el escritor sagrado, mirad, que no desechéis al que habla. Mire lo que dice, por lo menos en la versión Dios habla hoy. Por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla, pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra no escaparon. Y mucho menos podemos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo, entendiendo que en este capítulo 12, después de invitarnos a poner nuestros ojos en Cristo, nos habla de la exhortación o de la disciplina que Dios ejerce sobre nosotros porque nos ama, pues somos sus hijos. Entonces, hay quienes son exhortados, disciplinados, puestos allí en castigo de parte del Señor y aún así no aprenden. Y el aprender obviamente no es repetir de memoria, sino cambiar de vida, cambiar de rumbo, arrepentirse, cambiar el entorno, cambiar desde adentro, ser diferente. Entonces, la versión Nueva Traducción Viviente dice, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Tengan cuidado cuando Dios les llame la atención, no lo rechacen. Entonces, son advertencias que nos dicen lo siguiente. Tú y yo podemos oír al Señor. Podemos estar expuestos al Evangelio y a la gracia de Dios. Podemos entender lo que nos están diciendo, vivir lo que nos están diciendo en medio de ello, pero aún así no querer encarnarlo, no querer ponerlo por obra, no querer vivirlo. En otras palabras, tenemos la potestad de rechazar la gracia de Dios. Aquellos que dicen que la gracia de Dios no se puede rechazar, que es irresistible, pues lamentablemente no están de acuerdo con el autor a los Hebreos, cuando nos dice que sí, nosotros podemos ver, percibir la gracia del Señor y podemos rechazarla. Lamentablemente, y la instrucción es, no lo hagan. Y venga el café por eso y creo que no nos va a alcanzar. Y la razón es, miren, aquellos que estuvieron en el desierto estuvieron rodeados de milagros, de manifestaciones del Señor, de todo lo que Él les daba, de su presencia misma, y rechazaron, desecharon al que los amonestaba en la tierra, y entonces fueron ellos desechados también. Mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Aquellos pues dicen, no escaparon. Y sí, se refiere al pueblo de Israel en aquellos 40 años durante el desierto, generación que fue desechada por Dios. Después de esta advertencia tan fuerte, que no concluye todavía, dice, va al ejemplo de aquellos que estuvieron en el desierto y lo desecharon. Dice, su voz conmovió entonces la tierra. Sí, se refiere a cuando el Señor bajó, estuvo en el monte Sinaí,
Moisés subió a recibir la ley y la voz del Señor estremecía la tierra, truenos. Podemos leer esto allí en Éxodo y cómo el pueblo tuvo miedo, se alejó, lo hemos mencionado ya. Entonces dice, aquel que con su voz conmovió entonces la tierra, ha prometido lo siguiente: una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y la propuesta de interpretación aquí es, aquella manifestación en el Sinaí fue algo local, algo muy puntual, pero al final habrá un juicio donde será conmovida con la voz del Señor y el juicio de Él, no solamente un monte, no solamente un pueblo, toda la tierra, todos los pueblos de la tierra. Y tiene concordancia, por supuesto, con Apocalipsis, cuando dice que vi delante del trono blanco a todos los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del Señor, para ser juzgados. De manera que la conmoción de la tierra entera va a llegar. El juicio para todos los seres humanos que han vivido en toda la línea histórica de la humanidad va a llegar. Y dice, ojo, de esto no nos vamos a escapar. De esto no nos vamos a escapar. Aquel que conmovió aquel monte va a conmover la tierra y los cielos. Porque el mar, la tierra, el Hades, todos van a entregar sus muertos. Y ante el gran trono blanco de juicio vamos a comparecer todos. Entonces los cielos y la tierra serán conmovidos por el juicio final de aquel que nos va a llamar a cuentas, para que presentemos nuestros resultados finales según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Un café por eso. Maravilloso, maravilloso. Entonces dice, y esta frase, una vez más nos indica la remoción de las cosas conmovibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Habla del reemplazo que menciona Pablo, no sé si lo recuerdan, yo creo que sí. San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 15, capítulo que recitaba de memoria mi padre, dice, por esto digo, versículo 50, primero a los Corintios 15, por esto digo, mis amados hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y aquí nos va a decir que nosotros hemos heredado, estamos recibiendo, versículo 28, y así que nosotros recibiendo un reino inconmovible. Cuando dice, por esto digo, mis amados, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados incorruptibles, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, esto va a ocurrir. Y dice, esto lo vamos a recibir nosotros. Recibiendo entonces nosotros un reino inconmovible. Ya mismo. Tenemos la seguridad de la vida eterna. La muerte no nos va a retener. No reteniéndonos la muerte, que es el más grande enemigo, vencidos ya. Dice, recibiendo nosotros este reino inconmovible, dice el escritor sagrado, tengamos gratitud. Gracias, Señor, porque este cuerpo, este mundo material y limitado no va a retenernos. Vamos a trascender a la eternidad. Tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios. ¿De qué manera? Agradándole con temor y reverencia. Miren que es algo consciente.
Miren cómo el escritor sagrado apela a la conciencia, a la voluntad nuestra, a nuestro corazón. Mira, examina lo que Dios te ha dado. Ponle cuidado a lo que el Señor está entregándote, lo que ha hecho contigo, cómo el Señor se ha manifestado alrededor tuyo. Y dice, recibiendo nosotros este reino inconmovible, dale gracias al Señor. Tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, dice, sirvámosle a Dios, agradándole en todo, con temor y reverencia. Es decisión nuestra, es potestativo nuestro, enfocarnos en el Señor y decir, yo quiero, Padre, agradarte, hacer tu voluntad, vivir de acuerdo contigo. Sí, tengo mis limitaciones, mis falencias y mis debilidades, pero yo sé que tu obra en mí es más grande, que el poder tuyo en el Espíritu Santo para conmigo es mucho más grande. Y yo sé esto, Señor. Ayúdame, ayúdame. No puedo solo, pero quiero. Mi voluntad está en tus manos. Y el Señor lo va a hacer. Recibiendo nosotros este reino inconmovible, tengamos gratitud. Agradezcámosle al Señor. Sirvámosle al Señor. Es decir, que seamos instrumentos en las manos de Dios para bendecir a otros. ¿De qué manera? Preguntémosle al Señor. Pero hagámoslo. Dice, agradándolo en todo, con temor, con reverencia, con ese respeto que se merece el Señor. Sí, como lo hizo David. David fue, exhortado por Natán. Y le dijo, ese hombre eres tú, el que has pecado, el que has hecho mal. Y David inclina su rostro. David tiende su corazón y derrama su alma y dice, he pecado contra el Señor. He pecado contra ti, solo contra ti. No significa que no nos equivoquemos. Significa que lleguemos ante el Padre y le digamos, Padre, perdóname, ayúdame, ten misericordia de mí, dame tu poder para seguir adelante. Quiero agradarte, porque el Señor sabe lo débiles que somos. La palabra dice, Él se acuerda que somos polvo, que del polvo Él nos hizo y allí volveremos. Pero solamente después de esa transformación de la primera a los Corintios 15, tendremos un cuerpo incorruptible. Pero por ahora no. Pero somos herederos ya. Ya recibimos ese reino incorruptible y lo tenemos ahora. Y es algo trascendental. Va mucho más allá de la muerte. Y nos da una razón que da miedo. Y es verdad, da miedo. Pero es la realidad. Dice el versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. La figura a la que se refiere es a que nuestro Padre Celestial es celoso. Es celoso. Y sí, esto lo muestra en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24 y capítulo 9, versículo 3. Moisés se los hace ver a esta generación que va a entrar a la tierra prometida. Y les dice, guárdense de los ídolos. No vayan a adorar a otros dioses como estas naciones que ustedes van a sacar de allí, lo hacen. Por eso el Señor los echa de allí, porque son idólatras. Ustedes no lo vayan a hacer, porque el Señor los ama. Y los ama con un celo, y su celo es un fuego consumidor. Mis amados, tenemos un Dios amoroso, que su gracia nos ha cubierto, su bendición está con nosotros, pero es un Dios celoso, que exige o espera de nosotros un servicio grato para Él en temor y en reverencia. No despreciemos la gracia del Señor, no la echemos a un lado. Es exactamente la figura que nosotros usamos. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Es exactamente la figura, porque es un oído que no se presta para escuchar y retener. Es un ojo que no se presta para ver y ser transformado,
sino que pasa por encima de, la experiencia no lo afecta, no hay un cambio, no hay un aprendizaje, no hay una transformación. Y es allí el mirad del versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sirvámosle con gratitud. Sirvámosle con gratitud, agradémoslo con temor y reverencia. Y sí, su bendición va a estar con nosotros, pero desde nuestra voluntad tomamos la decisión de decirle al Señor: Señor, mi vida es tuya. Gracias por tener misericordia de mí. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Transfórmame, cámbiame de acuerdo con tu voluntad, guíame por tus caminos, porque quiero servirte. Quiero estar en tus manos, Señor, y ser un instrumento de bendición para quienes me rodean, como tú lo quieras hacer, pero quiero agradarte. Que cuando tú veas mi vida, sonrías, y cuando veas que confío y espero en ti, y que busco con reverencia y temor agradarte, saque una sonrisa de tu corazón, y que el Señor nos guíe siempre de su mano. Padre nuestro, gracias por esto que nos has puesto en nuestro corazón hoy. Señor, no queremos rechazarte jamás. No queremos andar en nuestros propios caminos. Aunque la carne nos incita a ello, Señor, ten misericordia de nosotros. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nunca se detiene. Siempre está llevándonos al camino, llevándonos de tu mano para mantenernos en el centro de tu voluntad. Gracias por ello, Señor. Permítenos, Padre, poder honrarte, agradarte, sirviéndote con temor, con reverencia, escuchar tu palabra, Señor, y en nuestra voluntad, esa que tú nos has dado, poder tomar decisiones de acuerdo con lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos en esto, Padre, no nos olvides, no queremos desecharte. Llénanos con tu Espíritu Santo y guíanos en tu camino, te lo suplicamos. Entregamos en tus manos el resto de este día, la semana que comienza, que tu bendición y cuidado esté con nosotros, Señor, te lo suplicamos. Y guíanos en el poder de tu Espíritu Santo. Oramos con gratitud y confianza en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido la entrega de hoy. Vamos pronto para el último capítulo. Mañana comenzaremos el último capítulo de la carta a los Hebreos, el capítulo 13. Unas conclusiones bastante pastorales y muy edificantes. Que el Señor los bendiga y los guarde el día de hoy, que tengan un día fructífero, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos y los bendiga en todo. Nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.